Qué capítulo más confuso. Espero haberlo entendido bien. Yo creo que lo entendí. Yo lo vi primero, así que yo ya lo entendí. ¿Cómo? Yo lo vi primero. Yo lo entendí. No, yo lo entendí mejor. ¿Qué me querés decir? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema también? Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y Rick and Morty es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando del capítulo número 2 de la quinta temporada que salió ayer domingo. Hay algunos países de Latinoamérica en el que el capítulo se puede ver en Warner, otros países del mundo como España que creo que se puede ver en HBO. Maneras para verlo siempre hay. Yo no puedo dejar acá en este video el link para la gente que venga acá esperando que le diga cómo verlo. Este video no es para eso, es para hablar de lo que yo opiné, lo que yo entendí y qué referencias vi en este capítulo que me hayan llamado la atención a mí. Obviamente que abajo en los comentarios me gustaría que me dejen ustedes qué fue lo que más gracia les causó o qué referencia vieron. Y si les gustó o les sirvió el video, no se olviden de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Ok, el capítulo se llama Mortiplicity, que viene a ser una alusión a la película que se llama Multiplicity, película protagonizada por Michael Keaton, en la que justamente la premisa es que hay muchos Michael Keaton, o sea, muchos de los personajes que Michael Keaton interpreta. Pero este capítulo no está solo parodiando esa película, sino, como dijo Rick, es como el 32% de las historias de ciencia ficción tratan sobre clones o duplicados o androides o lo que sea, y de hecho este capítulo hizo alusión a muchas historias de ciencia ficción. Es un capítulo que básicamente lo que hizo fue agarrar el concepto de que Rick duplicó a Beth y llevarlo al extremo. El capítulo tuve que verlo 2 veces para terminar de apreciarlo, la verdad, porque hace muchas cosas bien, pero es muy confuso, pero igualmente es el punto del capítulo. Si hay algo que aprecio mucho de lo que hizo este capítulo es que no hubo una familia de Rick y Morty protagonista, sino que fuimos viendo cómo una familia no sabía nada, se enteró de algo y después la historia seguía avanzando a medida que iban muriendo Rick, Morty, Summer, Beth y Jerry. Y nosotros nos íbamos enterando como espectadores qué era lo que iba pasando, mientras las familias se mataban entre sí por culpa de Rick. Para entender bien qué es lo que pasó acá, tenemos que ir a casi al final del capítulo, donde vemos a la familia de Rick and Morty que está en el espacio justo con la Beth clon, como para darnos a entender de que esta es la familia real. Y yo interpreto que este es el Rick que empezó todo porque se fueron en una travesía en el espacio con toda la familia y él decidió dejar un señuelo por las dudas, una familia señuelo. Y él deja bien en claro que dejó una. Se ve que a esta familia señuelo la hizo de la misma manera que hizo a Beth. Por ende lo que hace es duplicar al Rick en ese mismo momento. Y se ve que ese Rick que quedó como señuelo en la Tierra dijo: necesito hacer unos señuelos también. Y así fue como se disparó y los Ricks empezaron a hacer señuelos. Y después hubo varios Ricks que hicieron varios señuelos. Y después los señuelos empezaron a ser de diferentes materiales y cada vez más básicos. No tenemos manera de saber cuáles eran los primeros señuelos, pero yo voy a interpretar que son los que eran básicamente de carne y hueso. Y a medida que esos iban haciendo señuelos, iban haciendo señuelos más básicos, por así decirlo. Por eso pasó de la clonación a el androide que tiene mezcla de robot y sangre y huesos. Después el robot. Después la marioneta. Después el Pinocho, la familia de Pinocho de Rick and Morty. Y después también la familia esta que ya casi que ni tenía piel, que era como los espantapájaros. Y al margen de cuántos señuelos hay, quién fue el primero y todo, también está el tema de cómo se descubrieron a sí mismos. Se ve que alguien empezó esto de matar a una familia señuelo y se empezaron a enterar todos los Ricks de que hay señuelos y empezó esta guerra. Me dio gracia que en este momento este Rick estaba explicando que los squids, los calamares, empezaron todo, pero en realidad no fueron los calamares, porque supimos después más adelante que los calamares eran el mismo Rick. O sea que se ve que Rick empezó todo este quilombo. No solo eso, sino que me pareció interesante cómo Rick llamó a lo que está pasando la cascada de Asimov. Isaac Asimov es como sino el más conocido escritor de lo que es ciencia ficción. Sin ir más lejos, a mí me causa gracia que de todas las películas o series de ciencia ficción que hablo en este canal, en todas va a haber un comentario de una persona diciéndole que esa historia le hizo acordar a algo que Isaac Asimov escribió. Así que si no fue el padre de las historias de ciencia ficción, le pasa cerca. Y cuando Rick dice que esto es una cascada de Asimov, dice otras dos cosas que me parecen interesantes, que esto es como una exterminación de termitas, no es como en Blade Runner. O sea, no hay ninguna filosofía, ningún dilema, nada que pensar. Son parásitos lo que hay que eliminar según Rick.
O sea, básicamente todos los Rick están de acuerdo de que hay solo una manera de arreglar esto y es que quede un Rick, que quede el mejor. Por eso hace el chiste de Highlander, que es otra franquicia de ciencia ficción en la que está esta trama de la ley del más fuerte. Referido a esto hay algo que por ahí en la traducción se pierde completamente, que es ¿por qué había Ricks que estaban vestidos de calamar? Muy al pasar a la mitad del capítulo hay un Morty que dice algo que explica por qué son calamares, que no tiene mucho sentido en el español. Este Morty grita "Here come the squids", o sea, ahí vienen los calamares. Y después dice "Shortened Killer Decoys", o sea, es como una taquigrafía para decir señuelos asesinos. O sea, squids, calamares en inglés es como una taquigrafía, una manera rápida de decir señuelos asesinos. O sea, es un chiste gracioso que solo es gracioso en inglés. Y otra cosa que me pareció graciosa es que por más que vayan cambiando los materiales de la familia señuelos, las personalidades siguen siendo las mismas. De hecho, muchas ideas o frases se iban repitiendo en cada una de las familias. Por ejemplo, sabemos que todos los Ricks decían de que lo que quería era proteger a la familia, de que no podía haber más de un Rick y ninguno iba a ceder, ninguno iba a decir que es el señuelo, por ende tenían que terminar matándolos a todos para que quede solo uno. Y hay que recalcar que él hizo los señuelos porque quería proteger a su familia ante alguna posible amenaza, y la posible amenaza terminó siendo la misma familia. Morty en este capítulo no dijo tanto, pero hubo un par de cosas que dijo que me causaron gracia, porque por ejemplo al principio del capítulo lo vimos llegar a la casa, ver a los señuelos y decir "ah, mirá, es como Westworld", porque es como una copia de sí mismo. Y Rick le dijo "sí, es como Westworld, pero no te cojas al androide o al clon o al duplicado, porque en Westworld pasa". Y después vemos que viene otro Morty señuelo y es exactamente la misma oración, pero en vez de decir Westworld dice Ex Machina, que es otra película, otra franquicia en la que pasa lo mismo, terminan cogiendo con duplicados, clones androides. Y con esto la serie aprovecha a hacer chistes metas de que muchas franquicias repiten concepto. Summer se quejaba exactamente de lo mismo, sin importar de los trajes, se quejaba del olor. Al momento que se hablaba del tema de los duplicados o los señuelos, Summer siempre terminaba diciendo lo mismo. Y si nosotros somos los señuelos, y todos los Ricks quedaban traumados y se enojaban con Summer porque sé que Summer se planteó lo mismo en todas las familias. Lo mismo pasaba con Beth, que todos los señuelos de Beth querían que haya paz y que se arregle todo hablando. De hecho, la Beth, esta marioneta tipo Pinocho, fue la que quería liderar la rebelión y de arreglar las cosas de otra manera. Es como que una Beth llegó bastante lejos como para arreglar todo pacíficamente. Obviamente se arruinó. Y todos los señuelos de Jerry lo único que querían era escaparse de todo ese quilombo, llorar y sobrevivir. Y no solo que cada señuelo que se iba creando era como más defectuoso que el anterior, sino que otro detalle que yo noté es que hay varios señuelos que a más inocentes son o más nuevos son, más vieja es la trama de la que hablan. Para que sea una idea, la familia más inocente, la que vimos al principio del capítulo, querían ir a matar al dios cristiano, que vimos que es una trama que vimos en la temporada pasada ya. Más adelante en el capítulo vimos otra familia que estaba en la trama de contar qué había pasado con Beth y la clonación. Algo que me causa gracia a mí fuera del capítulo es que la temporada pasada nos habían dejado en claro de que no teníamos que esperar un arco narrativo, o sea, una historia lineal de la temporada ni nada. Y este capítulo va un poquito más allá y nos recuerda algo que otros capítulos ya nos habían tocado, que es el tema de que tampoco nos tenemos que preocupar por la familia que estamos viendo, porque capaz que ni siquiera es la familia original. Y de hecho ni nos tenemos que preocupar de si es la original o no. Simplemente conocemos cómo son los personajes y los tenemos que ver haciendo quilombos. No tenemos que tener en cuenta de si el anterior, el que estamos viendo ahora, es el que vio la historia anterior. O sea, capaz que ninguno de los Mortys o Rick que vimos acá tuvieron la historia de Nimbus. Casi como que hay que tomar a Rick and Morty como tomábamos a los Simpsons. De que en los Simpsons nunca hubo una historia lineal. Capaz que se hacía referencia a cosas que habían pasado hace 200 capítulos, pero no es que hay un progreso en el resto de los personajes, solo se hace referencia a algo que pasó antes. Entonces es todo muy raro. Cuestión que tenemos que entender que el Rick que empezó todo esto es el que vimos casi al final del capítulo, que estaba viniendo del espacio. En teoría ese es nuestro Rick, el que venimos siguiendo. Aunque esto es entre comillas también, porque la última vez que habíamos visto a Rick estaba preso por culpa de Nimbus. Pero bueno, ¿qué otras cosas a mí me llamaron la atención o tengo ganas de mencionar que no fueron tan importantes con la narrativa de este capítulo? Por ejemplo, el personaje creado por uno de los Ricks. La monstruosidad esta que según la traducción va a ser la persona, alguien que me case o alguien que me persiga. Se ve que Rick lo creó para que toda la familia juegue a perseguirlo, pero como nadie lo siguió persiguiendo, tomó cartas en el asunto y él persiguió a los demás. Y es gracioso porque parece que él fue el que ganó la guerra de los señuelos.
Hay otro chiste que en el capítulo me causó gracia, pero de vuelta es un chiste que funciona en el inglés y no en el español. Hay un momento en el que hay un Rick y un Morty que están viendo la tele, que ven un programa que se llama When Wolf, que la traducción sería Cuando Lobo, que es un lobo que viaja en el tiempo y se encontró con Drácula antes de que Drácula sea el Drácula que conocemos. De hecho hacen el chiste de que no hay iglesia católica todavía. ¿Por qué es gracioso esto en inglés y no en español? Porque werewolf es hombre lobo en español. El tema es que cuando pronuncias en inglés werewolf, suena como que estás diciendo ¿dónde lobo? Entonces en vez de ser ¿dónde lobo? Es un cuando lobo. Y es un hombre lobo que viaja en el tiempo. Chiste boludo que funciona solo en inglés. Pero a mí me causó gracia. Y obviamente cómo no hablar del chiste final de la escena post crédito, que es el de Jerry, que es como, me hizo acordar al hombre bicentenario básicamente, que es como que se queda dormido y se despierta y es como que pasaron miles de años. También vimos que volvió a aparecer el señor presidente de los Estados Unidos que habíamos visto al final de la temporada 3, creo que fue, que le avisaron de que había una guerra de Ricks y él no quiso pertenecer a la guerra o participar porque se dio cuenta que en la votación la gente de esta zona no lo votó, así que no le interesa. La historia de este Jerry, que era tipo Pinocho, que mató a toda su familia porque quería tener el barniz todo para él. Se puso el barniz y lo agarraron los castores, lo pusieron en la represa. Se despertó y apareció miles de años después, encontrado por aparentemente una nueva raza de animales antropomórficos que tenían como ropa medio posapocalíptica y todo. Pero después Jerry se durmió y se despertó en una época que parecía ser el viejo oeste, los vaqueros, como hace ciento y pico de años en Estados Unidos. Pero ya ni siquiera eran animales antropomórficos, eran como reptiles, hombre. Se vuelve a dormir y cuando se despierta se da cuenta de que eran todavía más demacrados estas personas y había vuelto la religión católica. Es como que dio vuelta al revés el tiempo. Desapareció la religión católica y volvió a aparecer. Y bueno, hasta acá llegaría el video, que fue capaz tan confuso como el capítulo, quién sabe. Si tienen alguna otra referencia o cosa del capítulo que no dije y quieren mencionar en los comentarios, pónganlo ahí y lo seguimos hablando. Si les gustó o les sirvió el video, no se olviden de darle me gusta, que sirve un montón. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse, así se enteran cuando suba más videos como este, como los que van a estar apareciendo acá al costadito. Y como siempre, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.